pasaje de la Escritura que está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, y dice: ¿no sabes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta prácticamente fue una revelación del Espíritu Santo que le dio al apóstol Pablo, y en eso estuvimos basando la enseñanza de la semana pasada de cómo los demonios hablan, ¿verdad? Así como el Espíritu Santo habla desde afuera para redarguir, también los demonios hablan en cierto momento afuera hasta que van tomando control, van tomando territorio, y después ellos empiezan a hacer una invasión. En la enseñanza que voy a dar en la siguiente, voy a estar hablando de los 3 campos que conquista el enemigo para una posesión demoníaca. Usa 7 pasos, pero son 3 campos en realidad, o 3 territorios los que él prácticamente los que tiene como meta conquistar. Pero la semana pasada estuve, más bien la enseñanza pasada, porque no pude estar la semana pasada dando la enseñanza, estuve comentando sobre el tabernáculo que hubo en el desierto, el que Dios le mandó a Moshe o a Moisés que lo construyera. Entonces es importante que nosotros estudiemos lo que es el tabernáculo. De hecho, para niveles de interpretación que ahorita voy a mencionar, el tabernáculo, voy a mencionar 7 enseñanzas básicas o 7 niveles de interpretación que le debemos de dar al tabernáculo para tener una enseñanza completa. Lo que es estudiar el tabernáculo, lo que es estudiar las fiestas bíblicas, lo que es estudiar los niveles de interpretación, y lo que es estudiar la alimentación, y algunas enseñanzas que hay en la escritura o en la Torah son necesarias para poder entender los secretos o los misterios del Señor. Entonces estuve comentando que así como está formado el tabernáculo, así también los demonios van trabajando para hacer una posesión demoníaca. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos un templo, somos el templo del Dios viviente. Entonces, así como en el tabernáculo los humanos, por ejemplo en este caso el sistema levítico o los levitas, había una puerta por donde entraban, y después estaba el altar, ¿verdad?, de los sacrificios, después el lavacro, después el lugar santo y después el lugar santísimo. Entonces prácticamente también es una estrategia que usa Satanás para ir hablando al ser humano, y también para que él vaya invadiendo. Entonces eso es prácticamente lo que acabamos de hacer, y por ahí le digo a nuestro hermano que si le puede poner silencio a su cel para que se escuche bien la grabación y la enseñanza. Amén. Entonces el tabernáculo estaba formado en 3 partes. Lo básico es el atrio, que era la parte exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando eso lo aplicamos y lo estudiamos a detalle, podemos entender cómo trabaja estratégicamente Satanás o los demonios para conquistar y, vamos a decirlo, invadir al hombre. Y ahorita les voy a enseñar 3 principios que debemos de conocer, pero eso es prácticamente la enseñanza pasada. El Espíritu Santo viene y empieza a hablar desde afuera como el consolador. Satanás viene y empieza a hablar como el acusador. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado, y los demonios o Satanás nos acusan de pecado. Entonces prácticamente lo básico de la voz de lo espiritual el tema es el pecado.
El tema es que estamos mal con Dios, y hablando de los demonios y hablando del Espíritu Santo, es que puede haber una solución para que nos podamos acercar a Dios. Y cuando hablamos del tabernáculo, hablando del atrio, prácticamente se nos enseña lo que es el cuerpo. Hablando del lugar santo, se nos enseñan las áreas del alma. Y hablando del lugar santísimo, se nos enseña lo que es el espíritu del hombre. Hablando de lo básico, Entonces, es importante que entendamos estos principios. Ahora, aquí hubo algo importante. Hablando del tabernáculo. Estos tres principios no los podemos ignorar, porque si no, no vamos a saber cómo hacer una liberación. Y tampoco vamos a saber cómo una persona que tuvo demonios mantenga su liberación. Tres principios que no debemos de ignorar. Primero que nada, el diseño del ser humano es igual que al tabernáculo que se le mostró a Moisés. No podemos ignorar eso, porque si ignoramos eso, no vamos a entender ciertos misterios de la palabra de Dios. El segundo principio es que todo lo que no ocupa el Espíritu Santo lo va a ocupar Satanás. Entonces quiere decir que fuimos diseñados como tabernáculos para ser habitados. O habita Dios o habitan las tinieblas. O habita la luz o habitan las tinieblas. No podemos decir que no está sin luz o sin tinieblas. O está las tinieblas o está la luz, o está la luz o están las tinieblas. Y punto número 3 es que desde la caída del hombre, o sea del pecado, el hombre comenzó a funcionar de una manera invertida. ¿Cómo? Se empezó a dejar guiar por la vista desde lo que viene del cuerpo hacia adentro. Y antes de que el hombre pecara, era desde su interior hacia afuera. Entonces, cuando nosotros enseñamos simplemente el tercer punto, nos damos cuenta que si nuestro desafío no es dejarnos guiar por los sentidos o por la vista, como dice Corintios, andamos por fe y no por vista, entonces en esos momentos cuando uno ayuda a que alguien sea liberado y le enseñamos este principio, él va a aprender a mantener su libertad. ¿Cómo es que alguien va a aprender a mantener su libertad? No dejarse guiar desde lo exterior hacia el interior, sino desde el interior donde se mueve el Espíritu Santo hacia afuera. De hecho, cuando estudiamos el tabernáculo, Dios venía al lugar santísimo y de ahí salía su voluntad al lugar santo, a los atrios, y luego salía el pueblo. Por eso enseñé sobre el buen pastor, el redil y la voz, que hablaba de Yeshua, que en su nivel el nivel más alto de interpretación, hay un pasaje que está en esa enseñanza, dice que el maestro dice que el que venga va a entrar y después va a salir y va a hallar, vamos a decirlo así, nuevos pastos. Entonces la enseñanza está que los que entran a la presencia de Dios, después salen y van a tener el sustento y la cobertura y la protección y la promoción de Dios. Entonces, estos tres principios no los podemos ignorar. Y si nosotros los ignoramos, no vamos a tener la capacidad de que se le ministre a alguien liberación, ni la capacidad de cómo esa persona esté libre. Si algo debe de conocer a alguien, es lo que es estudiar el tabernáculo a diferentes niveles. Yo recuerdo que cuando me enseñaron raíces hebreas, uno de los maestros me enseñó uno de los niveles. Los demás, algunos el Espíritu Santo me lo reveló, pero en realidad uno de los niveles es cómo estudiar el tabernáculo que se le dio a Moshe en el desierto,
para estudiar cómo era la vida del ser humano y cómo se hablaba de la mujer. Entonces es importante que no ignoremos esto. Cuando el hombre comenzó a funcionar al revés, entonces prácticamente hubo una cosa que empezó a dejar de funcionar en su vida, fue la fe. La fe viene al espíritu, escuchamos en el espíritu, no en la mente, escuchamos en el espíritu y ya sale el poder de la palabra de Dios. En el segundo principio, que todos lo que no llena, el Espíritu Santo lo ocupa Satanás, lo tomamos a la ligera de cuando vino el maestro, se fue, dice, os conviene que yo me vaya, dice, porque dice, yo enviaré al Consolador. Esta enseñanza es tan profunda que cuando se fue el maestro, los discípulos quedaron entrenados para trabajar en unidad y para ser llenos del Espíritu Santo y para ser bautizados del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo no nada más es algo que es una opción, no, ese es un mandamiento. ¿Por qué? Porque si somos llenos del Espíritu Santo, vamos a poder manifestar el reino de Dios. Entonces, si alguien recibe al Señor pero ignora lo que es el Espíritu Santo, entonces va a vivir muchas derrotas y no va a poder manifestar el poder del reino. De hecho, en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo le hizo una pregunta a algunos discípulos de Juan el Bautista que si habían recibido el Espíritu Santo. Y lo que pasó ahí es de que dice, pues no, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Dice, ¿en qué fuiste bautizados? Dijeron, en el bautismo de Juan, dice. Entonces, lo que le estoy diciendo es que estos principios, primero que nada, ser lleno del Espíritu, el Espíritu nos va a dar la capacidad de funcionar como originalmente debemos de funcionar, de adentro hacia afuera, de lo espiritual a lo físico. El enemigo va a trabajar de lo físico a lo espiritual para invadir. Entonces es muy importante. Les voy a mencionar rápidamente los niveles de interpretación que se deben dar en el tabernáculo. Algunos los aprendí y 3 o 4 de ellos el Espíritu Santo me los mostró hace tiempo y nunca los he enseñado. De hecho, la primera vez que enseñé ahorita algo sobre el tabernáculo hacia el hombre fue apenas hace 15 días. Entonces, el tabernáculo y sus niveles de revelación. Punto número 1, cuando estudiamos el tabernáculo lo debemos de conocer primero desde la perspectiva literal. O sea, así literalmente, lo que es un altar, lo que es una menorá, lo que es la mesa de los panes, lo que es el altar del incienso. Literalmente, eso es lo básico. ¿Por qué? Porque si tú no haces eso, luego a veces cuando les hacía un examen a los que quieren estudiar según Kabbalah y cosas de esas, yo ¿conoce el tabernáculo? A ver, dime todos los muebles, dime su significado, dime qué función tiene. Y ya estaban estudiando Kabbalah, digo, tú no estás calificado. Si tú te metes a eso, el diablo te va a dañar. Mujer joven, quedas loco, o estás enfermo, o vives en la pobreza. Entonces, tú no conoces ni siquiera lo literal. Tú, cuando te metes a estudiar lo que es la Kabbalah Usual, es mucha la luz que te va a destruir, porque para eso hay que saber ser un recipiente capacitado para recibir luz desde otro punto de vista de enseñanza más elevada. El punto número 2 de revelación del tabernáculo es desde la perspectiva de conocer al Mesías. ¿Esto qué significa? Que en todo el tabernáculo, en cada mueble que hay, se habla del Mesías. Se habla del Mesías. En todos se habla del Mesías. Si no conocemos eso, ahora sí que estamos un poco mal. Y si no conocemos eso, no podemos ir al tercer nivel del tabernáculo. El tabernáculo desde la perspectiva de conocer el diseño del ser humano, como lo que hemos estado comentando, cómo está diseñado el ser humano. El tabernáculo nos lo muestra, cómo desde afuera está la puerta y todo eso. La puerta son las decisiones.
Si nosotros lo decidimos, no pasa nada. Ni para que Dios habite, ni para que Dios nos guíe. Ninguno de los dos. Lo que se va a mover va a ser la naturaleza de la carne que está dentro de nosotros. Entonces, estudiar el tabernáculo, todos sus muebles nos enseñan un diseño, por ejemplo, el lugar santo de lo que es la mente, ¿sí? El lugar santísimo de lo que es nuestro ser espiritual, los atrios de lo que es el cuerpo físico, lo visible, lo invisible que nomás vemos nosotros y lo más invisible que solo ve Dios. 3 niveles ahí para estudiar el ser humano. Entonces es importante esto porque la voz de Dios, vamos a decirlo así, muchos no la escuchaban porque no sabemos cómo Dios trabaja. Y el cuarto nivel debemos de verlo desde la perspectiva de la experiencia del ser humano de acuerdo al diseño del tabernáculo. ¿Qué significa esto? Muchos lo conocen de la experiencia de Cristo ahí o del Mashiach, pero ni siquiera qué experiencia yo debo de tener con cada mueble, o sea, ¿qué me enseña eso? ¿Qué experiencia yo como ser humano? ¿Sí? Entonces, si yo no sé eso, imagínense, ¿cómo voy a saber qué experiencias Dios me quiere dar? ¿Cómo voy a saber cómo tener una experiencia con el Dios viviente? ¿Cómo voy a saber cómo tener una experiencia al nivel, por decirlo así, el altar del incienso? Antes, cuando estaba el velo, ¿cómo voy a penetrar a que yo tenga un encuentro con Dios y Dios tenga un encuentro conmigo? Si no conozco las experiencias que debo de tener de acuerdo a lo que se me enseña a través del tabernáculo. Entonces, eso también lo debemos de saber. Muchos ni siquiera saben, nomás unos saben lo literal, otros un poquito de lo que habla del Mashiach con el tabernáculo, pero otros no conocen del diseño del ser humano, mucho menos las experiencias que se nos enseña en todo el tabernáculo. Entonces, el otro es la enseñanza que hay en el tabernáculo de la perspectiva de los cielos, del universo, de los cielos. Y eso dice, bueno, ¿cómo? El tabernáculo nos enseña sobre los cielos, el lugar santísimo, hasta el trono de Dios. Por eso hay un pasaje, eso nomás como ejemplo, todos estos tienen su enseñanza en sí sola, y en cada uno de estos niveles yo creo que nos llevamos 3 o 4 meses enseñando a detalle. Pero voy a poner un ejemplo de porque va a decir, ¿cómo el tabernáculo nos va a enseñar de los cielos? Sí. Y por ejemplo, Hebreos, que yo siempre he dicho que es la carta más profunda que hay, dice, Hebreos 9:24 dice, porque no entró el Mashiach, o sea Cristo, en el santuario hecho de mano, figura de lo verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahí se está hablando del tabernáculo y los cielos. Podemos irnos metiendo a detalles, por ejemplo, el atrio, la parte visible, que habla del primer cielo. ¿Qué significa esto? El primer cielo, vamos, como ejemplo te lo voy a dar nada más. Primer cielo, las estrellas, todo el asunto, lo visible, que es el atrio de afuera. El lugar santo, que es el segundo cielo, que se le menciona. Y el lugar santísimo, el tercer cielo, donde ya se desprenden los otros cielos y las otras, vamos a decirlo así, como partes de los cielos, porque la postura de los 7 cielos que está en el libro de los Salmos y todo el asunto. Entonces, el tabernáculo nos habla del universo, el tabernáculo nos habla de los cielos. Y eso es importante. De hecho, esto no recuerdo quién lo escuché, pero habló un poquito de esto. Y ¿cuál iba en el del quinto de los cielos? El sexto, desde la perspectiva del mundo espiritual de las tinieblas, algo que el tabernáculo nos enseña cómo desde el mundo espiritual de las tinieblas, cómo él va teniendo experiencias con el hombre y lo va poseyendo, a través de engaños, a través de que el mismo hombre use su voluntad. Entonces, eso es lo poquito que estuve enseñando en el mensaje pasado. Y el séptimo nivel, o la perspectiva, ver el tabernáculo desde la perspectiva espiritual
desde la luz celestial. Entonces, cómo Dios trabaja desde la luz celestial en el ser humano, cómo trabaja dentro de su espíritu, cómo empieza a fluir en él. Es como la palabra esta que hace tiempo que hablé de liderazgo, de la palabra profecía, que decía burbujear, de ahí viene ese concepto, cómo de la luz empieza a burbujear de adentro. Y no nomás eso, sino que desde el mismo tabernáculo se empieza a mostrar lo que es el Ein Sof. Entonces, esto es importante estudiar el tabernáculo. Por eso, para meternos en enseñanzas más profundas, como Zohar o Kabbalah, todo eso, no puede alguien empezar a estudiar todo eso y lo va a estudiar en vano si no conoce por lo menos estos 7 puntos. Es más, al que te lo va a enseñar, tú dile, a ver, dime, háblame del tabernáculo y sus 7 niveles de interpretación o sus perspectivas de dónde lo debo de ver. Si nomás te conoce 1 o 2, quiere decir que nomás dicen por ahí, se están metiendo en las redes sociales, está agarrando de aquí para allá, pero no hay revelación del Espíritu Santo. Entonces, vamos a decirlo así, esto a grandes rasgos fue un poco de lo que enseñé, de que estudiar el tabernáculo es muy importante para nosotros. Por revelación del Espíritu, el apóstol Pablo recibió que nosotros somos templos. Entonces lo que se nos fue es llevar a estudiar el tabernáculo que hubo en el desierto, el templo, ¿verdad?, en los tiempos de Salomón, porque era la misma línea, pero sobre todo que eso del tabernáculo, del templo, fue algo traído de los cielos. Fue algo que se le mostró a Moisés desde los cielos. Entonces, hasta aquí dejamos este resumen. Amén.